Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el libro de Apocalipsis. Y hoy llegamos al capítulo 6. Este capítulo es en realidad una gran división. Es la gran línea divisoria de las aguas del libro de Apocalipsis. Aquí tenemos una división que es de suma importancia. Cuando uno viaja de oriente a occidente o viceversa, en los Estados Unidos y Canadá, llega a un punto donde se encuentra con una zona que se llama la línea divisoria de las aguas. En esa línea divisoria de las aguas, los ríos cambian de dirección. Para un lado fluyen de oriente a occidente, mientras que para el otro lado fluyen de occidente hacia el oriente. Se dice que uno puede arrojar un pedacito de madera en la corriente que se dirige hacia el occidente, del lado occidental de la línea divisoria, y ese pedacito de madera iría para el Océano Pacífico. Pero si uno lo pusiera del otro lado, del lado oriental de la línea divisoria, entonces iría a parar al Océano Atlántico, pasando por el Golfo de México. Bueno, esta es una división muy importante porque separa a esos dos pedacitos de madera y van a terminar a un mundo de distancia el uno del otro. Ahora, eso es lo que tenemos aquí en este capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Y la razón para esto es que hemos llegado a la tercera división principal de este libro. Dijimos esto en el capítulo 4 y allí es donde se encuentra en realidad. Pero lo que ocurrió en el capítulo 4 es que nos encontramos transferidos al cielo. Juan fue tomado hacia el cielo y nosotros subimos junto con él porque comenzamos entonces a ver las cosas del cielo. Allí no vimos nada que se llamara iglesia, porque la iglesia es el nombre que se le había dado aquí en la tierra. Pero allí vimos a los 24 ancianos y subimos junto con Juan y teníamos que llegar a ese lugar de alguna manera. Fuimos arrebatados. Y estos ancianos representan a la iglesia, y la iglesia se encuentra ahora en el cielo. Ya no se menciona más de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis como algo que está en la tierra. Hay una invitación final que proviene de la iglesia y que se refiere a estos días en los cuales vivimos. Pero aquí tenemos un proceso muy ordenado en el libro de Apocalipsis, y es necesario que sigamos la regla establecida por el apóstol Pedro en cuanto a la profecía, de que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Es decir, que uno no puede interpretarla por sí misma. Tiene que ser observada como un tema, como un programa, y tiene que encajar con las demás. Para cuando uno llega al capítulo 6, hay muchos que se olvidan que Juan nos presentó una división bien ordenada del libro de Apocalipsis. Allá en el capítulo 1, versículo 19, él nos dijo, «Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas». Esa fue la gloriosa visión de Cristo glorificado. A Él se le presenta como el gran sumo sacerdote, de pie entre los candeleros, donde Él mantiene la luz encendida sobre la tierra. Luego vimos las cosas que son, y observamos las 7 iglesias que representan la experiencia total terrenal de la iglesia desde el día de Pentecostés hasta la parusía, desde el aposento alto hasta el rapto. Esta es la historia total de la iglesia en la tierra. Luego se le dijo a Juan las cosas que han de ser después de estas, metatauta. Así es que llegamos a la conclusión de la carrera terrenal de la iglesia en el capítulo 3, y luego allí se nos dijo metatauta, las que han de ser después de estas. Y él menciona 2 veces eso allí. No podía escaparse de eso. Hizo eso para beneficio de aquellos que mantienen el punto de vista histórico de Apocalipsis, los amilenaristas. Él dijo, después de estas, metatauta, para demostrar las cosas que tienen que ser después. Y eso lo encontramos en el capítulo 4. Así es que comienza allí algo nuevo. Pero los 2 capítulos que hemos visto, los capítulos 4 y 5, fueron o tuvieron lugar en el cielo, y allí estuvimos con Juan, y lo primero que vimos allí fue el trono y al Señor Jesucristo que estaba allí. Y Él es el león de la tribu de Judá. Él está sentado a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Luego, en el capítulo 5, Él es el Cordero, y allí vemos el énfasis en su primera venida. Él es el Cordero, pero el Cordero es eso porque Él es el Redentor, quien fue capaz de tomar el libro, el cual es el título de propiedad de esta tierra. ¿Sabe usted, amigo oyente, que Él es el único que es capaz de juzgar esta tierra? No solo por lo que es o quién es, Él es el Dios manifestado en la carne, sino por lo que Él ha hecho. Él ha creado esta tierra,
Y esto le da a Él un derecho, y Él es adorado en el capítulo 4 como el Creador. Pero Él también redimió esta tierra, y esto lo vemos en el capítulo 5. Y Él es adorado como el Redentor, y ya que Él es el Creador y el Redentor, Él es el único digno de juzgar esta tierra. Él es el único capaz de gobernar esta tierra. ¡Qué reproche hoy a la consumada presunción de los pequeños hombres aquí en la tierra que quieren ser jueces! ¿Qué derecho tiene la Corte Suprema de juzgar a una persona? ¿Qué derecho tiene el Senado o la Cámara de Representantes o el presidente para juzgar a otra persona? ¿Quiénes creen ellos que son? Amigo oyente, ¿quién es digno de sentarse en juicio? Solo el Señor Jesucristo es digno, y hasta cuando una de estas personas pueda alcanzar la estatura del Señor Jesucristo, no se encuentran en una posición como para juzgar basándose en su propia habilidad y fortaleza. Y ningún juez humano en esta tierra que no mire a Dios es digno de ejecutar juicio sobre ninguna otra persona, y en esto hasta incluimos a los tribunales de policía. Amigo oyente, la injusticia está sobre la tierra hoy, todo porque el hombre está juzgando a los demás. Pero Jesucristo es digno. Y este es el cuadro que se nos presenta al concluir el capítulo 5. Bien, y llegamos ahora al capítulo 6, y la escena cambia ahora a la tierra. Y la pregunta natural que nos hacemos es esta: ¿qué fue lo que sucedió con la tierra cuando salió la iglesia? Bueno, tuvo lugar la gran tribulación. En primer lugar, tenemos aquí la gran tribulación en el mundo. Esto en los capítulos 6 al 18. En los capítulos 6 y 7, y digamos hasta el versículo 1 del capítulo 8, tenemos la apertura del libro sellado con 7 sellos. Y estos 7 sellos abren el período de la gran tribulación. El Señor Jesucristo es quien abre esos sellos, y de allí salen los primeros 4 caballos. Y luego tenemos el martirio de los fieles durante ese período. Luego encontramos el día de la ira que viene, y estos sellos son abiertos de manera ordenada. Y el 7º sello introduce el sonar de las 7 trompetas. El sonar de las 7 trompetas introduce a 7 personas sorprendentes. Y cuando uno llega a esa bestia que sube del mar, eso introduce las 7 copas de la ira, en los capítulos 15 y 16. Y luego, la última copa de la ira trae ante nosotros la profecía del juicio de Babilonia. Los capítulos 17 y 18 llevan al final del período de la gran tribulación, y luego Cristo viene a la tierra. Es interesante notar que Babilonia es el primer juicio y que es el último juicio. Babilonia en la Torre de Babel representa la primera rebelión organizada contra Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 11. Y luego Babilonia representa la última rebelión contra Dios, ambas religiosamente. Eso lo vemos en el capítulo 17 de Apocalipsis, y políticamente lo vemos en el capítulo 18. Vemos aquí que esto lleva a la conclusión del corto día del hombre sobre esta tierra. Lo que es importante y que debemos mantener ante nosotros es aquel que es digno de abrir el libro. Él lo está dirigiendo todo. Esto nos indica que tenemos en este libro, como se nos dice al principio, una revelación. Aquí se revela a Jesucristo. Él ya no está andando entre los candeleros porque ya han sido quitados de la tierra. Él ya no es el sumo sacerdote presentándose como un intercesor, sino que ahora Él es quien ejecuta la voluntad de Dios sobre la tierra al abrir los sellos del libro. Todos los juicios de la gran tribulación han salido de los sellos del libro, de lo cual vienen las trompetas, las personas y las copas de ira. Y la gran tribulación es algo que es iniciado desde el cielo. Jesucristo dirige toda esta operación, y esa es la razón por la cual Él dijo en el Salmo 2, «Los quebrantarás con vara de hierro». Ahora quizá alguien nos diga que esto no le gusta. Bueno, amigo oyente, si a usted no le gusta, ¿tiene una sugerencia mejor? Y si la tiene, ¿se la puede pasar al Señor Jesucristo? Él es quien va a dominar la rebelión en esta tierra. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Piensa usted que las grandes naciones del mundo están dispuestas a entregar el poder en sus manos? Amigo oyente, ningún país está dispuesto a entregar el poder al Señor. Nadie está interesado en colocar al Señor Jesucristo sobre el trono. Las naciones prefieren tener sus propios hombres, y si fuera posible, colocarlos a ellos sobre el trono. Amigo oyente, debemos decir que Él es el único que es digno. ¿Y cómo va a llegar Él al poder?
exactamente como nos expresa este segundo salmo que hemos leído. Los quebrantarás con vara de hierro. Y eso lo vamos a apreciar. De aquí en adelante tenemos el juicio sobre la tierra. Ahora la iglesia será librada de esto. ¿Por qué? ¿Porque son personas tan buenas como los niños de la escuela dominical? No, amigo oyente. Ellos eran pecadores, pero fueron salvos por la gracia de Dios. Y sólo aquellos que han rechazado la gracia de Dios deben pasar por el período de la gran tribulación. Esa es la razón por la cual creemos que Dios ha establecido programas de radio hoy, y creemos que es un medio mucho mejor que la televisión para esparcir la palabra de Dios a los confines de la tierra. Él va a permitir que todos puedan escuchar el Evangelio, y luego, cuando tomen su decisión, eso decidirá si ellos van a pasar por la gran tribulación o no. Ahora, en el capítulo 4 pudimos apreciar al trono y al trino Dios. En el capítulo 5 vimos el libro, el Señor Jesucristo, y ciertas cosas que allí se presentan que aumentan la intensidad y ferocidad de la gran tribulación. Y vamos a mencionar 5 de ellas. El Espíritu Santo ya no restringe el mal. Alguien puede preguntar, ¿quieren decir ustedes que Él ha dejado ya el mundo? No, no hizo eso. Él estuvo en el mundo antes del día de Pentecostés, llamando a la iglesia. Pero en el día de Pentecostés tomó un nuevo cargo, por así decirlo, un nuevo ministerio, el de bautizar a los creyentes en el cuerpo de Cristo y de llenarlos y morar en ellos, guiándoles en este mundo. Él sacará a la iglesia de aquí, pero eso no quiere decir que Él también se va a ir, que Él también va a partir. Aún permanecerá aquí, pero ya no va a estar restringiendo el mal. Lo va a permitir. Es decir, que el hombre va a tener su propio día cuando pueda hacer lo que quiera. Y lo mismo ocurre con Satanás. Esa es la razón por la cual no queremos permanecer aquí. La segunda cosa es esta. La luz y la sal que forman la verdadera iglesia son quitadas. La iglesia tiene muy poca influencia en el mundo, pero aún tiene un poco, y cuando salga de este mundo, entonces no habrá nada de esta influencia. La tercera cosa es que el diablo sabe que tiene un tiempo muy breve, pero él va a tratar de hacer lo más que pueda durante ese período. Él se va a aprovechar de esta ocasión, y Dios le va a dar libertad para obrar. Eso lo podemos ver en este período de prueba. La cuarta cosa es que los hombres malos están libres para dar comienzos a sus planes nefastos. Es decir, que el anticristo podrá tomar control de esta tierra por un breve período. Y luego, en quinto lugar, se nos da el juicio directo de parte de Dios. Eso lo tenemos en este capítulo 6 y en el versículo 17, donde dice, «Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie?» Este es un tremendo período, y no creemos que la gran tribulación surja así de repente como un gran tornado. La apertura de los sellos es algo gradual, lógico, cronológico, se abre uno a la vez. Este libro de Apocalipsis tiene mucho sentido, amigo oyente. Ahora, al llegar a este capítulo 6, al texto de este capítulo, queremos hacer una declaración con mucho cuidado, y de aquí en adelante, mejor dicho, del capítulo 4 en adelante, todo es futuro. Todo esto es futuro y nos encontramos en el momento de las cosas que son, el período de la iglesia, y estas cosas se extienden hacia el futuro. Y entonces, amigo oyente, no trate de arrastrar ninguno de estos sellos, o ninguna de las trompetas, o de las copas de la ira, o ninguna de estas personas a este período, porque no pertenecen a este período, y no van a aparecer en este período. Creemos que hemos visto aquí la preparación de la escena, pero no creemos que ninguna de estas cosas estén sucediendo en el presente. Aún así, vemos que hay muchos que están haciendo esto, y eso es sensacionalismo, por supuesto, y esto hace que haya más oyentes y se vendan más libros. Pero por cierto que no está de acuerdo con la forma en que Juan lo expresó aquí. Todo esto aquí es muy lógico, amigo oyente. Así es que creemos que debemos establecer esto como un axioma de que aquí en adelante es el futuro, y es algo que va a suceder, pero ninguna de estas cosas ha sucedido todavía. Cuando tuvimos las 7 iglesias, pudimos ubicar eso en la historia. Pero esto que tenemos aquí no se puede ubicar en la historia. Esa es la diferencia entre el punto de vista futurista y el histórico. Y aunque es muy interesante para nosotros el notar que muchos que mantienen el punto de vista histórico, muchos de ellos suponen que esto es futuro de aquí en adelante, o un poquito más adelante lo hacen futuro. En otras palabras, no pueden ubicar esto en la historia.
El amilenarista tiende a colocar todo de aquí en adelante en la historia, y como resultado hay como 50 sistemas diferentes de interpretación, según el Dr. Walvoord, que han salido del punto de vista histórico. Amigo oyente, 49 de esos sistemas tienen que estar equivocados. Y hablando personalmente, creemos que el otro también lo está. Amigo oyente, queremos citar otra vez lo que dice el Dr. Walvoord, y él a su vez cita del libro de John Cummings, Conferencias sobre el Apocalipsis. Y él mantiene el punto de vista histórico, pero él cree en el regreso premilenario de Cristo y en el carácter futurista de la última parte del libro de Apocalipsis. Muy interesante. Él hizo esta declaración sorprendente. No somos nosotros quienes lo hicimos, no estamos preparados para hacerlo, pero él lo dijo. Y esto es lo que leemos. Dice, yo creo que la mitad de aquellos que profesan el Evangelio no son otra cosa sino infieles practicantes. ¿Qué le parece eso, amigo oyente? Eso indica que el 50% de los miembros de la iglesia hoy no son creyentes. Eso es todo lo que vamos a decir, amigo oyente, y lo vamos a dejar allí. Ahora vamos a ver por lo menos la apertura de uno de los sellos hoy, y ante nosotros tenemos el primer sello. El versículo 1 de este capítulo 6 de Apocalipsis dice, «Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira». Aquí Juan recibe una orden, ven y mira. Es un mandamiento del cielo. En el versículo 2 continúa, «Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer». El Señor Jesucristo toma el libro con los 7 sellos, y Él abre el primer sello. Él los va a abrir a todos en el orden correcto. El libro de Apocalipsis, amigo oyente, tiene mucho sentido. El Señor está en control de todo aquí, y toda criatura en el cielo está actuando según su mandamiento. Así es que los 4 jinetes van a salir ahora, y Él abre el sello y dice, ve. Y Juan vuelve a indicar aquí que vio y oyó. Este es como un programa de televisión que estamos viendo. Ahora, el simbolismo del jinete en el caballo blanco ha dado ocasión para muchas opiniones diferentes y a muchas diferencias. La interpretación preponderante entre los eruditos es que este jinete representa a Cristo, y usan el Salmo 45 y el capítulo 19 de Apocalipsis para apoyar esa interpretación. Pero la mayoría de los expositores bíblicos contemporáneos de la tendencia premilenaria dicen que el caballo blanco y el jinete son el anticristo. Esa es la posición que toman los doctores Scott, Ironside, Schaeffer, Walvoord, Woodbridge y Pentecost. Y esa es también nuestra posición. Ahora, el anticristo no aparece como un villano. Después de todo, amigo oyente, Satanás tiene ángeles y son ángeles de luz. No se parecen a los demonios, no tienen cuernos. Así es que el anticristo vendrá como el hombre más atractivo que el mundo jamás haya visto, porque ellos no vieron al Señor Jesucristo y no lo ven hoy tampoco. Pero van a aceptar a este hombre porque ha venido en su propio nombre. Y vamos a ver más en cuanto a él, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y también a los demás jinetes que salen cuando se abren estos sellos. Mientras tanto, le sugerimos leer todo el capítulo 6 de este libro de Apocalipsis, para que esté mejor preparado y mejor informado de lo que proseguiremos tratando en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga en manera especial.